Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Quiero contarle al oído a nuestros amigos, a nuestros compañeros de la mesa, a nuestros oyentes, que la hora de la verdad se va, pero se va de la radio. Se queda por el Internet. Ya tenemos compromisos suficientes para empezar. No quiero decir que el programa de Internet está financiado. No, podemos empezar y vamos a empezar. El 2 de enero será distinto, será menos extenso, pero será más profundo hasta donde podamos, y en un corto tiempo usted podrá escuchar la hora de la verdad a la hora que quiera por vía de Internet. Nuestra gratitud para quienes nos han dado aportes, nuestra gratitud para quienes nos los van a dar. Sin ellos sería imposible. No podemos mantener pautas publicitarias como las que teníamos, eso es obvio. Eso va a tener alguna limitación, alguna restricción, y apenas sobrevivíamos. Entonces, la diferencia, ¿con qué se colma? Simplemente con la generosidad de nuestros oyentes. El 2 de enero estaremos al aire por Internet. Díganos, Demar, por dónde nos van a poder oír a partir del 2 de enero a las 6 de la mañana. Demar, ¿no está? A través de la radio, doctor Fernando. Espérese que tenía el micrófono apagado y no. Sí, señor. Bueno, préndalo, por favor. En la radio, pues tendrán que mudarse al uso del celular. Hoy por hoy, doctor Fernando, todos los celulares son smartphone, todos, absolutamente todos. Así que es muy sencillo, simplemente usted en su smartphone descarga una aplicación que se llama TuneIn. Se escribe TuneIn. Y al descargarla escribe la hora de la verdad. Y ahí usted escucha la hora de la verdad pues, en directo y con audio, excelente audio, que lo puede usted llevar en su carro, en sus audífonos, donde quiera que esté, puede poner la hora de la verdad. Si tiene un televisor que es Smart TV, también puede descargar la misma aplicación que se llama TuneIn, la descargan, escriben la hora de la verdad y ahí tienen el audio. Pero si usted es mucho más clásico, le gusta YouTube, le gusta Facebook, también está la señal en directo a través de esas dos plataformas. Simplemente escribe el nombre del programa y listo, ahí tiene usted la hora de la verdad en directo. Y si se llega a perder algún momento del programa, pues muy sencillo, a través de YouTube puede escuchar otra vez el video, porque todos los días queda el video allí en la nube, y a través de nuestros canales de podcast, en Spotify y en Apple Podcast está la señal de la hora de la verdad en diferido para que usted no se pierda ni un solo minuto. Es muy sencillo. Y a esos más de 2,000 oyentes que a esta hora nos escuchan en directo, vaya nuestro saludo en YouTube y en Facebook. Sepan que ustedes no tienen que hacer nada. Quédense ahí quieticos. Ustedes no tienen que moverse para ninguna parte. Simplemente el 2 de enero, nuevamente, abren su aplicación de YouTube, abren su aplicación de Facebook y ahí estaremos como todos los días durante todos estos años que hemos estado al aire. Y estaremos, por supuesto, en Bogotá, Medellín y Cali, pero en todo el país y en todo el mundo. En todo el mundo. Lo que hemos hecho es ampliar nuestra cobertura y pasarnos a Internet, donde nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Es así, ¿verdad? Así es, doctor Fernando. Cualquier parte del mundo, sin limitaciones en el audio, con muy buen sonido y, por supuesto, con la facilidad que tiene la Internet, que es una de las partes más fantásticas. Es que si uno se perdió algo, pues no se lo perdió, porque simplemente es devolver un poco la señal y vuelve y escucha, o escucha lo que se había perdido o lo que cree haberse perdido. Y si quiere compartirlo, lo puede compartir también a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Twitter. Puede compartir todos los tramos del programa, todos los momentos, las frases, todo lo pueden hacer a través de Internet. Es el futuro. No en vano, todas las emisoras tenemos una señal en Internet precisamente para llegar más allá de lo que nos permite el dial. A través de Internet vamos a cualquier parte del mundo. Bueno,
Definitivamente no estaremos las 4 horas, definitivamente algunos de nuestros colaboradores nos dirán un adiós transitorio, les daríamos un adiós transitorio porque pues no podemos seguir como estábamos, pero vamos a seguir. La hora de la verdad sigue, la batalla continúa y continúa en un tiempo en que les vamos a precisar, pero de todas maneras a partir del 2 de enero seguimos. El primero es festivo, el primero no se elabora y es domingo además. El lunes ya estaremos al aire por internet, de manera que nos despedimos, pero nos despedimos de la radio, nos despedimos de nuestras 4 horas, pero la hora de la verdad no se muere y vivirá por internet, por un sitio tecnológicamente mucho más avanzado y en el tiempo que sea necesario para que usted esté perfectamente informado de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en el mundo y de nuestro parecer sobre los grandes temas de la nación. Nos vamos, pero no nos vamos. Nos vamos solamente de la radio, de las frecuencias de Bogotá, Medellín y Cali, pero a quienes nos escuchan por radio les decimos, pásese a internet, que es muy sencillo. Lo pueden hacer desde ahora mismo y lo podrán hacer con mayor razón a partir del próximo 2 de enero. Es tan sencillo, doctor Fernando, que si usted tiene WhatsApp, que todo el mundo pareciera tiene WhatsApp, muy pocos han resistido a la tentación de tener el medio de comunicación más rápido y eficaz que es la mensajería móvil a través de WhatsApp. Es así de fácil. Si usted tiene WhatsApp, tendrá la hora de la verdad. Así que ya vendrá, ya llegará a través de las redes sociales y a través, por supuesto, de todos los dispositivos móviles. Por eso le agradecemos tanto a los oyentes que tienen la plataforma de WhatsApp y grupos de difusión que hagan llegar el link que nosotros ponemos aquí en nuestras redes sociales para que todo el mundo pueda acceder a la hora de la verdad, simplemente con señalar con el dedo en su teléfono el link que les vamos a enviar. Así de fácil. Así que no hay pierde para que todos nos puedan escuchar. Bueno, esa será pues nuestra vida a partir del 2 de enero. ¿Cuánto estaremos al aire? Cuanto diga la generosidad y la voluntad de escucharnos que tengan. Cada uno tiene que hacer un esfuerzo. Nosotros haremos el nuestro. Claro que sí. Y correremos los riesgos y seguiremos con nuestro trabajo y haremos cuanto sea necesario, pero económicamente tenemos limitaciones. Y esas limitaciones por ahora, para el mes de enero, para los primeros mesecitos del año, estamos cubiertos, pero necesitamos mucho más. Y necesitamos el compromiso que asuman permanente para que tengan la hora de la verdad por internet. Bueno, Demar, hablemos al oído y explíquenos cómo es la llegada de Concepción Baracaldo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pues vea usted, doctor Fernando, ha habido muchísimas críticas alrededor de la gestión de la nueva directora del ICBF en el gobierno de Gustavo Petro, porque se dice es una mujer que no tiene experiencia, por supuesto, con el sector de la niñez, y era lo obvio, digo yo, lo obvio es que pongan a una persona que tenga alguna experiencia, que sepa del manejo del ICBF, seguro. Muchos funcionarios de carrera muy bien enterados, bien intencionados, pero que poco a poco han ido saliendo porque la administración Petro no permite nada que no sea que sea afín a su causa política. Y entonces pues ha llegado la señora Concepción Baracaldo, una mujer que ha sido frentera, digamos, transparente, no oculta absolutamente nada. Y en una emisora colega le preguntaron pues cómo llegó al cargo en medio de las críticas que le están haciendo, porque pues obviamente el tema de los niños que mueren de desnutrición en Colombia no ha parado, ni desapareció, ni mucho menos, como pretendían o por lo menos creían los del progresismo y los del petrismo, que decían que una vez llegaran al poder esto iba a cambiar. No, las cosas no son de la noche a la mañana, y menos quizás si por una persona que no ha entendido cuál es la función. De hecho, yo escuché la entrevista que le hicieron y le preguntaron por qué nunca fue mamá. Ella dijo que tuvo muchos sobrinos y que eso pues hacía innecesario ser madre de familia para entender cómo funciona la vida de un niño, al tiempo que decía que tener un niño era un compromiso muy grande, muy costoso y de mucha responsabilidad, pero que ella nunca lo fue.
así de simple lo dijo. Me llama mucho la atención, pensaba, para mí, obviamente, y con respeto de quienes no tengan hijos, hombre, muy difícil entender la niñez sin haber tenido, haberse hecho cargo de un niño en la casa, me parece a mí. Pero en fin, le preguntaron cómo llegó al cargo y ella respondió de la manera más tranquila, respuesta que contradice lo que dijo Gustavo Petro en declaraciones a Revista Semana, donde decía que su esposa, la señora Verónica Alcocer, él dijo, no tiene ningún puesto. Verónica Alcocer no tiene puestos aquí. Pues resulta que sí los tiene. Escuchemos lo que dijo la señora Baracaldo. Yo estaba tranquila en mi casa, yo estoy pensionada y me dijeron, ¿quieres a colaborarme en el instituto y trabajar? Y yo dije, sí, bueno, pues me lo voy a pensar un día, a ver, no, tienes un día para que lo piense. ¿Quién le hizo esa llamada, directora? Pues esa llamada me la hizo Verónica. Usted es muy cercana a ella, ¿no? Sí, o sea, nos conocemos, sí, somos vecinas, nos conocemos hace mucho tiempo que yo la conozco a ella y a Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá y lo conozco desde que estábamos en el bachillerato. Ah, pero entonces, ¿es Verónica Alcocer la que le ofrece a usted el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Sí, Verónica es quien me dice, Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor presidente a ver si eso es así. ¿Qué le parece que sea la primera dama la que ofrezca un puesto como el ICBF? Pues a mí me parece que pues yo no lo encuentro nada ni raro ni diferente, me parece bien, o sea, me parece normal. Porque pues ellos son una pareja, ellos han trabajado y el señor presidente pues por supuesto que ha estado con ella y entre los dos deciden las cosas, ¿no? O sea, lo curioso de todo esto es que sea precisamente el cargo entregado a una señora muy querida, muy amable, que es simplemente la vecina de los doctores Petro y Verónica Alcocer. ¿Qué presupuesto maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Alguien me habló de 8 billones de pesos. 8 billones de pesos. Una persona que maneje 8 billones de pesos necesita conocimientos muy importantes en materia administrativa. 8 billones de pesos. 8,5 billones de pesos a partir del año 2023. Por eso. ¿Y cuánta gente? ¿Cuánta gente tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su esquema? Para eso se necesitan muchos conocimientos administrativos, mucha capacidad en el manejo financiero. Y esta señora pues es vecina y muy querida, muy simpática como la oímos, pero no tiene ni idea ni del manejo de los niños porque no los ha tenido, pero casi diríamos que eso es lo de menos. Lo más grave es que no tiene conocimientos en administración, conocimientos financieros, conocimientos empresariales. Eso sí es de una enorme gravedad para una persona que maneja 8,5 billones de pesos. ¿Cuántas son las empresas en Colombia que manejan al año 8,5 billones de pesos? ¿Cuántas? Bueno, no, muy pocas, pues, muy pocas. Muy pocas, claro. 8 billones de pesos, doctor Fernando, es un dineral. Es un dineral. Un dineral, y resulta que ese dineral se pone en manos de una persona inexperta porque es querida y porque es vecina y porque es amiga de Verónica Alcocer. No puede ser que esto suceda. Como no puede ser que la ministra de Minas celebre una deuda de $1.000 millones, eso tampoco puede ser. Cuéntenos, ¿qué es lo que pasa? Es el desconocimiento absoluto de cómo funciona el Estado. En las últimas horas, la señora Irene Vélez, quien brilla usualmente porque siempre tiene alguna frase para enmarcar, pues dio a conocer la noticia de la siguiente manera, la noticia del endeudamiento, que este era histórico. Escribió la señora a través de su cuenta de Twitter: histórico financiamiento del Banco Mundial por $1.000 millones para nuestro país, con el que podamos acelerar la transición energética justa, desarrollar estrategias ante la crisis climática y potenciar la industria de hidrógeno verde. Yo no entiendo cómo hace para celebrar que acaban de dejarnos una deuda de $1.000 millones
Pasados solo 4 meses de gobierno de Gustavo Petro. Y ella lo celebra, pues claro, evidentemente no va a pagar un peso de esos 1.000 millones, lo vamos a pagar los demás. Un préstamo que todos vamos a pagar. ¿Para hacer qué con él? ¿Qué es lo que va a hacer? La ministra de Minas debería estar celebrando que con eso va a haber más exploración petrolera, se van a mejorar las explotaciones de carbón, va a haber más examen y más desarrollo del resto de la minería del oro, de la minería de otros minerales que son indispensables para la vida del país. Nada de eso dijo, ¿no? No, por supuesto que no, porque lo suyo es buscar acabar con la exploración y explotación mineroenergética del país, como tantas veces lo ha dicho, porque ese es el compromiso del gobierno del pacto, del gobierno de la vida, del gobierno del cambio, como llaman ellos. El caso es que ella celebra esta deuda, doctor Fernando, que esta sí es una deuda histórica, $1.000 millones. El Banco Mundial le presta a Colombia para transición energética. Virgen Santa, ¿y cómo va a ser esa transición energética? ¿Y cómo se va a cumplir? ¿Y en cuántos años vamos a tener una transición energética que nos permita prescindir del petróleo? ¿Cuántos años va a tomar eso? ¿Y cuántos miles de millones de dólares más vamos a necesitar para ese proyecto del que no nos han hablado, nada distinto de que el Banco Mundial prestó $1.000 millones? Tenemos que averiguar esos $1.000 millones para qué vienen de mar y cuáles son las condiciones y cuáles son las tasas de interés y cómo se va a desarrollar ese proyecto, porque el Banco Mundial no es Papá Noel, no viene simplemente a entregar millonadas de dólares sin preguntar para qué se aplican y cómo se aplican y qué rentabilidad social y qué rentabilidad económica financiera tienen. De manera que averigüemos más de los $1.000 millones de mar. Me parece que la noticia está todavía muy incompleta. Bueno, y le quiero poner de presente que la selección argentina llegó a Buenos Aires en medio de una apoteosis colosal, que hubo unos atarbanes que trataron de empañar la visita y que tiraron piedra algunos y otros se tiraron encima del carro que llevaba a los futbolistas, pero lo cierto, lo que no se ha dicho con toda claridad, es que la selección no quiso aceptar la invitación del presidente para ir a la Casa Rosada. De eso no se habló. Y desde el primer momento, en cuanto llegó la selección argentina a su país, estaban allí precisamente los enviados del gobierno de Fernández para recibir la selección. Uno de ellos fue el ministro Vado, que estaba allí precisamente al lado de una de las turbinas del avión, e intentó abrazar a Lionel Messi, intentó abrazar también al director técnico de la selección, y pues lo han dejado con los brazos estirados, ni siquiera lo determinaron. Era como si fuera nadie, o sea, como si fuera invisible. Impresionante la imagen, terrible el ridículo. Ya habían anunciado ellos que no querían prestarse para ser parte del espectáculo político y evidentemente así lo hicieron. Esa fue la primera encerrona. Al bajarse del avión, terminar tomándose la fotografía con la Copa Mundo en la mano. Messi no la soltó en ningún momento, volteó a mirar al personaje que le estiró los brazos, pero hizo de cuenta que no existía y siguió de largo. Luego, ayer, doctor Fernando, todo lo que estaba organizado para que llegaran al obelisco, también tenía parte de organización el gobierno de Fernández. Pues resulta que en buen momento se dio cuenta la selección de lo que iba a ocurrir y hay una crítica, yo no sé si tiene que ver precisamente con eso, doctor, pero la policía acompañaba a la selección y había una caravana que escoltaba y que apoyaba el tema de seguridad. Hubo un momento en que desapareció. Claro, desapareció porque ya no iban a la Casa Rosada, sino simplemente llegaban al obelisco. Y en el obelisco vimos cómo unos desadaptados empezaron a trepar el obelisco por dentro y terminaron en la punta. El caso fue que la selección argentina mandó razón diciendo que no podían ir hasta la Casa Rosada porque el tiempo no les iba a dar, porque todos tenían ya compromisos para viaje a sus respectivas familias y por lo mismo era imposible llegar a la Casa Rosada. Quedó el régimen de Cristina Fernández de Kirchner
sin poder ver a la selección trepada en el balcón de la Casa Rosada. Balcón que quedó organizado con todo para que se subiera allí la selección, pero pues la selección les metió un golazo porque no fue como ellos lo pretendían. Desde antes de salir la caravana de mar, los jugadores, Messi se reunió con los jugadores y decidieron que no iban a la Casa Rosada porque no había tiempo y preferían celebrar con el pueblo en el Obelisco. Muy bien. De manera que eso está claro. Le hicieron el quite a Fernández y Fernández había dicho: yo no salgo al balcón, que salgan solamente los jugadores. Ah, sí, pero salen al balcón de la Casa Rosada. Era darle un espaldarazo al presidente y era convertir un triunfo que fue de la nación, que fue de la gente, que fue de la selección, convertirlo en un triunfo político, en un triunfo de Alberto Fernández. Y no, como dirían por ahí los muchachos, le hicieron pistola, ¿no? Y siguieron su camino por otra vía, sin compañía de la policía, en condiciones muy difíciles, porque lo que se dice, lo último que oí, no se trata si haya otra cifra, es que salieron 5 millones de personas a saludar a la selección. 5 millones de personas. Esa es la cifra que hablan todos los medios, sí señor. Bueno, eso es una barbaridad, es más de yo no sé cuál es la Buenos Aires, cuántos habitantes tiene, pero pues llegó gente de todo el país. Claro. Depende de que se hable del Gran Buenos Aires o de qué parte de Buenos Aires, pero póngale que sea una cosa como Bogotá, 7, 8 millones de personas, salieron 5 millones. Y esto no tiene antecedentes en el mundo. Y le quiero contar que en Marruecos también hubo una manifestación colosal para la selección que quedó merecida. En cuarto lugar. Merecida, muy merecida. El deporte une, el deporte suma. Al deporte no le tienen que mezclar política porque es en sí misma una política en el sentido en que reúne a la gente, en el sentido en que la impulsa, en el sentido en que le da seguridad en sí misma. Si un país es capaz de ser campeón mundial de fútbol, es capaz de tener desarrollo económico, es capaz de fundar empresas, es capaz de muchas cosas. ¿O no? Claro que sí. Claro que sí. Hay una imagen, doctor Londoño, que a mí me parece un poco grotesca, pero fue un mensaje que trató de enviarle Papu Gómez, este jugador de la selección de Argentina, lanzando dinero a la gente. En algún momento de la caravana decidió lanzar unos billetes, queriéndole mandar un mensaje al presidente por la inflación de ese país. Esa imagen me parece un poco grotesca. O estaría recordando a Perón cuando recorría en el ferrocarril, uno de los ferrocarriles más desarrollados del mundo en su momento, recorría los pueblos argentinos y en todas partes él y Evita tiraban moneda argentina a la jura y acabaron con Argentina. Y acabaron con Argentina, claro que sí, tirando moneda a la jura, y entonces la gente gritaba: Perón, Perón, qué grande sos, ¿no? Y les daba día libre, como les dieron día libre en Buenos Aires con la llegada de la selección. No hubo trabajo. Entonces, Perón, Perón, qué grande sos. Por fortuna, eso no se convirtió en una ocasión de hacer proselitismo político. El señor Fernández se quedó con los crespos hechos y sí se quedó con el desaire que le hizo la selección al no pasar por la Casa Rosada, al no ir a la Plaza de Mayo y al buscar otras rutas por donde 5 millones de personas vivaron a los argentinos. Era un plato muy suculento, ¿no? Ganarse el entusiasmo, así fuera transitorio, de 5 millones de personas y de todo el país que estaba pendiente por la televisión de lo que pasaba en Buenos Aires. Porque uno habla de 5 millones, son 5 millones de personas físicas que estaban en la reunión. ¿Cuántas estaban viéndolo por televisión? Toda Argentina. Imagínese. Bueno, no se habla de la movilización popular más grande de la historia en esa ciudad, en ese país. No, ni se repite. ¿Quién reúne 5 millones de personas? Un movimiento político reúne 50.000 personas. ¡Qué cosa tan apoteósica! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Estos fueron 5 millones. 100 veces eso. ¡Qué cosa, por Dios!
qué cosa, lo que fue el recibimiento que le hicieron en la Argentina a su selección, y qué dolor que algunos desadaptados, algunos truanes, quisieran empañarla, unos tirando piedra, otros tirándose al vehículo que llevaba a la selección, pero esos son un puñado en medio de millones de personas que vivaban a la selección argentina y le daban un voto de confianza a su propia realidad, a su concepción de la vida, a su capacidad para enfrentarla. Argentina solamente necesita un buen líder, una buena política, para que no despliegue lo que llamaría un conferencista, a quien escuché una vez hablando del antitalento político argentino. Bueno, ahí lo tienen pues, ahí lo tienen. Cuénteme qué pasa con el tercer carril de la ruta Bogotá-Girardot. Entiendo que con concreto renunció al contrato y que dice que no puede seguir en esas condiciones. Pues lo que han expresado es que el incremento de la inflación, las altas tasas de interés y la devaluación del peso colombiano frente al dólar, que obviamente impactan en el alza de precios de materiales y servicios de construcción, llevaron precisamente a que la constructora Con Concreto renunciara a seguir construyendo el tercer carril Bogotá-Girardot. Una decisión que, dicen ellos, venían estudiando desde el 20 de septiembre, cuando Con Concreto anunció su intención de entrar en un acuerdo con el grupo Vinci, su socio en la sociedad Vía 40 Express, para limitar su exposición a los riesgos existentes en el contrato de construcción del proyecto. Las partes, se dice, han avanzado en la implementación y cuentan con información más detallada sobre el impacto económico de la transición en Con Concreto. Por eso, la Junta Directiva aprobó la cesión total de su participación en el consorcio constructor Ruta 40, cuyo perfeccionamiento está sujeto a condiciones precedentes como son las aprobaciones de terceros. Bueno, un golpe muy duro para una gran obra, doctor Fernando, que se venía desarrollando y que obviamente no va a quedar paralizada, pero que sí sufre un golpe duro en la medida en que dicen una cosa que apenas estamos viendo todos los colombianos: el alto precio, la inflación y por supuesto la devaluación del peso frente al dólar hacen muy difícil mantener el ritmo de trabajo y pues mantener el contrato, por supuesto. Pero yo me pregunto qué pasa con la fórmula de reajuste. Yo por lo menos fui, no sé si puedo decir que lo soy, un especialista en contratación administrativa y en contratos de obras públicas, y todo contrato de obra pública tiene una fórmula de reajuste. De manera que el precio al que está pactada la obra se reajusta en función de unos factores que reflejan las inflaciones y las devaluaciones y que le impiden o le permiten al contratista mejor adelantar su obra sin esos avatares económicos. ¿Qué pasó aquí? ¿No había fórmula de reajuste? ¿No funcionó? ¿No fue suficiente? ¿Estaba mal elaborada? Ese es la clave del juego, es ese. Preguntar qué pasó con la fórmula de reajuste. Con Concreto se va. ¿Qué va a hacer de esa obra que es fundamental para Bogotá y para el país? La salida a Girardot, la salida al río Magdalena. El grupo Vinci ha dicho que garantiza la culminación exitosa del proyecto del tercer carril Bogotá-Girardot. Es lo que han expresado. Vamos a ver si las cosas van como aparentemente lo están anunciando, más o menos. Claro que habrá una posible pérdida futura ante retrasos, pero están previendo que van a poder culminar de manera exitosa el proyecto. Es lo que dicen ellos. Bueno, Demar, Humberto de la Calle va y viene, está aquí, está allá, da declaraciones, trata de sobresalir. De pronto los acontecimientos lo tiran a un lado, pero vuelve a intentarlo. Ahora está preocupado por la implementación de los acuerdos con las FARC. Es decir, ¿le parece que no se ha hecho lo suficiente por darle a las FARC cuando las FARC no ha dado absolutamente nada para cumplir sus compromisos? Cuéntenos eso cómo es. Lo que le parece al senador Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo
en un documento que elaboraron hace unas horas para dar a conocer el avance, más bien su preocupación por el poco avance en la implementación del acuerdo, es que definitivamente Duque sí estaba cumpliendo con el acuerdo con las FARC. Es increíble. Y que el que no está cumpliendo es el gobierno Petro. Tanto Sergio Jaramillo como Humberto de la Calle, recuerde usted, Sergio Jaramillo, ex negociador clave en la mesa de La Habana con las FARC, luego fue embajador de Colombia ante Bruselas en el gobierno de Juan Manuel Santos, y de Iván Duque, habrá que recordarlo, fue comisionado de paz de Juan Manuel Santos, manifestaron en 8 puntos su preocupación sobre la implementación del acuerdo firmado en el 2016. Se cumplieron 6 años de la firma y manifestaron esas preocupaciones. La principal queja de ambos, tanto Humberto de la Calle como de el señor Jaramillo, es que desde que llegó el gobierno Petro, aún no hay definido quién va a ser la persona que va a liderar la ejecución del acuerdo de paz y que tampoco se refleje eso en el plan de desarrollo. Para ellos es preocupante que no haya, por supuesto, un director de esa orquesta que maneje los recursos, que sepa cómo va a ser el tema de la implementación del acuerdo durante el gobierno de Gustavo Petro. Extraña. El acuerdo con las FARC, y no hemos empezado a hablar del acuerdo con el ELN. ¿Cómo le y no parece? hemos empezado a hablar, claro, y es que es cierto, doctor Fernando, no ha sido nombrado el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización en el gobierno de Gustavo Petro. Y eso pues que una de las banderas del gobierno Petro para hacerse el poder fue llegar a hacer cumplir lo que decía el acuerdo de paz. Pues por lo pronto le están incumpliendo a los del acuerdo. Bueno, le están incumpliendo a las FARC, ¿cómo le parece? ¿Y las FARC en qué están cumpliendo? Una de las obligaciones fundamentales de alguien que hace la paz es el de socorrer a las víctimas, indemnizarlas. Las FARC tienen un compromiso gigantesco por indemnizar los perjuicios que causó y ha causado y sigue causando durante tantos años al país y a tanta gente. ¿A quién han indemnizado? Los de las FARC. ¿Y dónde está el dinero? Yo me pregunto, ¿dónde está el dinero? Es que hago las cuentas y me dan unas millonadas o trillonadas, si quieren, de dólares gigantescas, y me pregunto, ¿dónde está ese dinero guardado? Pues nunca se supo, nunca lo entregaron. Lo cierto es que al Estado le ha tocado, por supuesto, ir indemnizando a las víctimas, que se cuentan por millones, mientras ellos siguen hablando de la paz, cuando lo único real, doctor Fernando, es que hoy entre los grupos que quieren hacer la paz total con Gustavo Petro, está un grupo llamado FARC-EP. Exactamente el mismo nombre, las mismas razones de los que estuvieron sentados en La Habana en el año 2016. Firmando, por supuesto, el acuerdo final y luego aquí en el Teatro Colón. Y mientras hablan de paz y mucha paz, lo cierto es que ya una fundación llamada Fundación Sumapaz en Antioquia acaba de denunciar el secuestro de 3 personas en el municipio de Anorí y entrega información de que una de esas personas fue asesinada. Por otra parte, habrá que decir, también se reportó en las últimas horas en Colombia atentados con explosivos en Jamundí. Un carro bomba explotó, dejó daños materiales, puertas, ventanas y algunas de las viviendas pues obviamente quedaron averiadas por la onda explosiva en Jamundí. Y en Santander de Quilichao también otra bomba, daños materiales según han reportado las autoridades. Por fortuna no hay vidas humanas que lamentar en estos hechos que se produjeron en la madrugada de este 21 de diciembre. Bueno, y se le olvida la bomba que le pusieron a la policía en Timbío. Ahí, sí, señor, la de Timbío, sí, señor. Bueno, súmele. Y esa es la paz total. Esa es la paz total de la que nos habla Gustavo Petro. Entonces, no hay enfrentamiento al narcotráfico. El narcotráfico queda libre. Yo quisiera saber cuántas hectáreas tenemos sembradas de coca en este momento. Yo quisiera que alguien me contara. Yo quisiera que los Estados Unidos que tienen satélites revelaran esa situación. Ya le mandaron un mensaje muy preocupante al señor Petro y seguramente en el debate que se está cumpliendo hoy, tal vez entre hoy y mañana, en el Congreso de la República para aprobar el presupuesto, ahí vendría aprobado un crédito o una ayuda, no sé si es crédito o es ayuda directa
de 480 y tantos millones de dólares a Colombia, obviamente para la lucha contra el narcotráfico. Y si no hay lucha contra el narcotráfico, pues no hay plata, ¿no le parece? Pero ¿lo más claro, obvio? Esto es cazar una pelea innecesaria con los Estados Unidos, que aporta esos más de 400 millones de dólares a la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Y si el presidente Petro dice que no hay más lucha, que no hay, porque ya fracasó la lucha contra el narcotráfico, pues Estados Unidos le ha dicho no es así. Debe Y usted que él no la va a hacer. presentar. Y que él no va a hacer, no va a librar la batalla contra el narcotráfico. De modo que Pero Estados Unidos se lo dice siga claro, su si usted curso. pretende hablar de sustitución, debe tener una política clara, establecida, con objetivos, con resultados. Pero es que lo único que hay es un anuncio que hizo el presidente Petro, como tantos que él ha hecho, porque los hemos contado con mucho juicio. Y son muchos los anuncios que ha hecho Gustavo Petro que uno dice, pero ¿y en qué está pensando? ¿Por qué sale con eso? Y le voy a dar una listica de 5 o 7 hechos rápidamente de anuncios definitivamente raros o absurdos de parte del presidente Petro. Decir que las avenidas o las autopistas 4G y 5G de Colombia son plata para beneficiar al gran capital, o sea, plata para los más ricos. Decirle ante la ONU que hay que acabar con la irracional guerra contra las drogas, así lo dijo. Demando acabar irracional guerra contra las drogas. Lo dijo ante la ONU en una suerte de defensa que luego celebrarían los narcotraficantes, que son los que se ven beneficiados porque no los persiguen. Luego ha dicho el presidente Gustavo Petro, sin cifras en la mano, sin ningún sustento, a un par de medios en Francia, que el Ejército Nacional fusiló a miles de jóvenes y en la última manifestación mataron a 100. Otra de las cosas que dice Gustavo Petro. Qué horror. Qué horror. Recientemente elegido, el día en que lo eligieron, presidente de Colombia, ese 19 de junio, Gustavo Petro le pidió al fiscal Francisco Barbosa que liberara a los jóvenes de la primera línea que estaban encarcelados, con absoluto desconocimiento de que no es el fiscal el que ordena o no ordena la libertad de una persona privada de la libertad, pero le da órdenes al fiscal metiendo la mano donde no debía. Luego, Petro ha propuesto mantener los cultivos de coca y avanzar en la sustitución. Son las declaraciones de hace unos cuantos días, donde dijo, los campesinos pueden mantener la coca mientras plantan cultivo sustituto. Luego, otro de los disparates o de las salidas del presidente Petro es la defensa que hizo sobre Pedro Castillo, el sujeto peruano, el expresidente del Perú, de quien dijo era una víctima que lo querían bajar del poder porque estaba creando el cambio en el Perú, cuando no era una víctima sino un golpista que inclusive en la misma CIDH contradijo a Gustavo Petro y respaldó las instituciones que permitieron la captura de Pedro Castillo. Otro de los anuncios preocupantes de Gustavo Petro se dio por allá en el mes de septiembre a mediados, cuando él habló del ejército más grande y desde allí empezó a hablar de la posibilidad de gestores de paz y de esos 100,000 jóvenes que si dejaban las armas, se dedicaban a estudiar, se les iba a pagar una suma de dinero. Nunca supimos si eran 800,000 o cuánto. $1 millón de pesos. Eso sí lo dijeron, Demar. $1 millón de pesos para cada uno al mes. En su momento, doctor Fernando, en septiembre no dijo él cuánto le iba a pagar a cada uno, inclusive la directora del DPS dijo que podían ser 800,000 pesos mensuales. Luego Gustavo Petro hace unos cuantos días, hace unos 4 o 5 días, dio a conocer que efectivamente sería $1 millón de pesos lo que le pagarían. Otra de esas declaraciones que preocupan fue cuando Gustavo Petro, en plena campaña, prometió acabar con la exploración y explotación de hidrocarburos. Se lo dijo en una entrevista al diario Portafolio, que pertenece a la casa editorial El Tiempo. Luego, Gustavo Petro, en medio de sus declaraciones, en noviembre, dio a conocer su idea sobre lo que significaba el petróleo en Colombia. Y él dijo sin sonrojarse, el petróleo no es generador de empleo. Y pues ha puesto a todo el mundo a pensar, ¿y esto de dónde sale? Otra declaración problemática o curiosa de Gustavo Petro, cuando arremetió contra los fondos privados de pensión y dijo que es un sistema de ahorro forzoso y precisamente ha señalado que vendrá en marzo una reforma a el sistema de pensiones en el país. Ahí hemos recogido los hechos más relevantes o importantes de las declaraciones que ha dado Gustavo Petro desde que llegó al poder. No se le olviden las pensiones de jubilación para los viejitos que no tienen cotizaciones suficientes, ¿no? Y no se le olvide lo que eso vale. Ese es otro anuncio de Petro que
vale millonadas que no se sabe de dónde van a salir. Y finalmente, pues el anuncio sobre los aviones que van a reemplazar a los Kafir. Gustavo Petro no tiene ni idea del tema, nos va a endeudar, pero no hay problema porque él no va a pagar, que pague el que viene detrás, ¿sí? ¿Y el balance? ¿Cómo le queda el balance con esa deuda? Bueno, el doctor Gustavo Petro no sabe eso, no se lo enseñaron en sus clases de economía. Y estemos pendientes hoy de cómo se va a desarrollar la visita del presidente de Ucrania, del presidente Zelensky, a la Casa Blanca y al Congreso de los Estados Unidos. Será la noticia fundamental para mañana. Y hemos hablado con ustedes, queridos amigos, al oído. 2 minutos. La señal en vivo de la Hora de la Verdad se puede sintonizar en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn, también a través de Facebook Live y YouTube. Nos encuentran como La Hora de la Verdad. Sonido de alta calidad para que no se pierda ni un solo minuto de nuestro programa. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.